Llegamos al cuarto día de la Cuaresma y hoy vamos a reflexionar sobre nuestra fe y qué tan grande es en medio de las pruebas. Y es que en el transitar de este valle la vida sin duda nos va a sacudir, nos va a poner a prueba, nos va a empujar hasta los límites de nuestra resistencia. Habrá momentos en el que el peso de las dificultades sentiremos que nos aplasta, donde sentiremos que el suelo bajo nuestros pies se desmorona y el horizonte se cubre de sombras. Viviremos momentos de incertidumbre que nos paralizan, donde el miedo parecerá que se convierte en una sombra que nos sigue paso a paso. Y en esos instantes límite la fe no solo es un refugio, es la única luz que nos sostiene. Y aquí surge la gran pregunta: ¿qué tan grande es mi fe? No en los días de calma, no, cuando todo es fácil, sino en esos momentos que atravesamos y vivimos, donde sentimos que nos ahogamos en la angustia, en la ansiedad, en el desespero de no ver salida. Vivimos atrapados en una rutina que nos anestesia, sumergidos en el letargo de la distracción, en la comodidad de lo inmediato. Pero cuando las pruebas llegan, cuando la tormenta ruge y todo parece desmoronarse, es cuando nuestra alma despierta de golpe. ¿Dónde está nuestra fe, amados hermanos, cuando la ansiedad nos roba la paz? ¿Dónde está nuestra fe cuando decimos que nuestra confianza en Dios está puesta? Cuando el pánico nos encierra en una prisión invisible. Nos paralizamos porque creemos que todo depende de nosotros, que debemos tener el control de cada detalle, que nuestra fuerza es suficiente, y cuando esa fuerza se agota, nos sentimos vencidos. Pero la fe no es la ausencia de miedo. La fe es atreverse a caminar aun cuando las piernas tiemblan de terror. La fe es avanzar en la oscuridad confiando en que Dios va delante de nosotros, aunque no lo veamos. Dios no nos ha prometido ausencia de prueba, pero sí su presencia en medio de ellas. Nos ha dicho que no tengamos miedo, que Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Si creemos en sus palabras, si tan solo creyéramos en sus palabras, si tan solo nos atreviéramos a soltar nuestras preocupaciones en sus manos, veríamos que no estamos solos. No permitas que el miedo te detenga. El miedo no se irá, tampoco la ansiedad, pero no dejes que te hagan olvidar quién eres y a quién perteneces. Respira, ora, confía. Cuando sientas que ya no puedes más, cuando el estrés te robe la esperanza, cuando las pruebas te pesen demasiado, recuerda que Dios está ahí. Espera en Él, confía en su tiempo, porque estos días son para sacudirnos del letargo en el que estamos sumergidos. Es para levantarnos, es para romper las cadenas del miedo en el que estamos atrapados. Es para comenzar a caminar con la certeza de que Dios ya venció todo lo que hoy sentimos que nos amenaza. Y aunque la tormenta arrecie, debemos mantenernos firmes, porque la fe mueve montañas y Dios es quien sostiene nuestra vida. Él dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortalezco, te ayudo, te sostengo con mi mano derecha victoriosa. Harriet Tubman fue una espía que incluso en momentos de peligro extremo demostró nada más que un crudo y tranquilo valor. Nacida en la esclavitud, en la década de 1820, Harriet casi murió cuando su amo le arrojó un objeto de metal. Ella organizó un temerario escape en 1849. Luego pasó años rescatando a cientos de esclavos y llevándolos a un lugar seguro. Su nombre clave era Moisés, porque nunca perdió a ninguno de sus rescatados. Durante la Guerra Civil se convirtió en agente secreto del Ejército de la Unión, trabajando tras las líneas enemigas para explorar el territorio. A pesar de ofrecerse una recompensa por su cabeza, siempre logró evadir la captura. Como devota seguidora de Cristo, Tubman pasó mucho tiempo aprendiendo, memorizando y meditando varios versículos de la Biblia, tales como su amado Isaías 16:3. Dice así: reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes.
Mientras reflexionaba en los pasajes, los convertía en oraciones y en oración aprendió a practicar la presencia de Dios. Yo oraba todo el tiempo, le dijo a su biógrafo. Por mi trabajo en todos lados siempre estaba hablando con el Señor. Cuando iba al abrevadero a lavarme la cara y tomaba el agua en mis manos, decía: oh Señor, lávame, hazme limpia. Cuando tomaba la toalla para secar mi rostro y mis manos, clamaba: oh Señor, por el amor de Jesús, limpia todos mis pecados. Cuando tomaba la escoba y comenzaba a barrer, gemía: oh Señor, cualquier pecado que haya en mi corazón, bárrelo, Señor, y déjame pura y limpia. De esta forma, Harriet forjó una personalidad de acción y llena de audacia. Edificó una mentalidad que trascendió su entorno y transformó su vida. Esta es una historia verídica y nosotros podemos hacer lo mismo. Al aguardar habitualmente la palabra de Dios en nuestro corazón, al clamar esos versículos especiales que parecen tener nuestros nombres escritos, al reflexionar en ellos e imaginarlos y convertirlos en alabanza y oración incesante, practicaremos la presencia de Dios y Él nos transformará en agentes llenos de una valentía audaz para su gloria. Hoy quiero darte un consejo, uno rápido. Usa notas adhesivas para colocar versículos clave en la cabecera de tu cama, en el espejo del baño, en el tablero de tu auto y en otros lugares en los que tendrás la oportunidad de reflexionar en ellos. Eso es comenzar con lo básico, porque según Romanos 12:2, somos transformados por la renovación de nuestra mente a medida que Dios transforma nuestra manera de pensar. Cuando meditamos en esos versículos, adquirimos poder, transforma nuestra mente. Luchamos con nuestros pensamientos y traemos salud y sanidad a nuestras ondas cerebrales y a nuestro interior a través de nuestros pensamientos. Claro, encaminados a Cristo. Si hay un personaje en la Biblia que nos enseña lo que significa confiar plenamente en Dios en medio de las pruebas difíciles, ese es Abraham. Su vida fue un ejemplo de fe inquebrantable, incluso cuando Dios le pidió lo que más amaba, que dejara todo: su tierra, su familia, su seguridad para ir a una tierra desconocida sin saber a dónde iba. Abraham obedeció sin cuestionar, confiando en la promesa de Dios. Pero la prueba más grande llegó cuando Dios le dio un hijo, Isaac. Se lo dio en su vejez. Este hijo no solo era su alegría, sino el cumplimiento de la promesa divina de que su descendencia sería numerosa como las estrellas del cielo. Entonces Dios le pidió lo impensable, que sacrificara a su propio hijo en el monte Moriah. Aquí es donde podemos imaginar la lucha interna de Abraham. ¿Cómo podía Dios pedirle esto? ¿Acaso no era Isaac el cumplimiento de su promesa? ¿Cómo le había pedido que sacrificara a su propio hijo? Sin embargo, Abraham no cuestionó a Dios. Se levantó temprano, tomó a su hijo, le puso la leña sobre los hombros y caminó 3 días hasta el lugar del sacrificio. En el trayecto, Isaac preguntó: Padre, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham respondió: Dios proveerá, hijo. Cuando llegó al lugar, ató a Isaac y levantó el cuchillo. En ese instante, un ángel de Dios lo detuvo y le dijo que no lo hiciera, porque había demostrado su fe y su obediencia. Dios proveyó un carnero atrapado en un arbusto para el sacrificio. Y es que nunca tuvo la intención de quitarle a Isaac, sino de probar hasta dónde llegaba su fe. Abraham pasó la prueba y Dios confirmó su promesa. Lo bendijo, le multiplicó en descendencia. Y es que, amados hermanos, a veces Dios nos pide que soltemos lo que más amamos, que confiemos en Él aunque no entendamos su plan, que estemos dispuestos a decir: Dios proveerá. Si Abraham pudo confiar en medio de la mayor prueba de su vida, nosotros también podemos confiar en que Dios tiene el control. No importa cuál difícil sea la situación, Dios es fiel y nunca nos dejará solos. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios probó la fe de muchos personajes. Sin embargo, Dios ya no nos prueba de esa manera. Esas eran pruebas intensas que parecían casi imposibles de soportar. Antes pedía sacrificios visibles, ponía pruebas físicas que desafiaban la obediencia. Hoy las pruebas son más internas. Luchamos contra la duda, la ansiedad, la comodidad,
La falta de compromiso con Dios ya no nos pide que sacrifiquemos a nuestros hijos como prueba de obediencia, pero nos pide que sacrifiquemos nuestro ego, nuestra comodidad, nuestro orgullo. Cuando pasamos por una enfermedad y seguimos confiando en Dios, nuestra fe está siendo puesta en prueba. Cuando sintamos que nuestra vida no tiene rumbo, pero seguimos orando, Dios está fortaleciendo nuestra confianza en Él. Cuando perdemos un ser querido, pero seguimos creyendo en su amor, estamos pasando por una prueba que forja nuestra fe. Cuando el mundo entero nos dice que vivamos sin Dios, pero nosotros decidimos seguirlo, estamos demostrando una fe más grande que la de muchos en la Biblia. Él nos dará las fuerzas para superar las pruebas. Él mismo nos enseñó que en este mundo tendremos tribulación, pero también nos dejó una promesa. Promesa, amados hermanos, promesa, no solo una frase. Nos dijo: no temas, porque yo he vencido al mundo. La fe no se trata de evitar las pruebas, sino atravesarlas confiando en Dios. Y es que si antes la gente era probada con fuego y sacrificios, hoy es probada con fidelidad en la vida diaria, en el silencio de nuestra lucha interior, a través de las dificultades de la vida moderna, ansiedad, desesperanza, depresión, falta de propósito, etc. La pregunta reflexiva para nosotros hoy es: ¿confías o te alejas de Él? ¿Sigues orando o te rindes en medio del miedo? ¿Permites que la prueba fortalezca tu fe o te debilite? Él no te va a abandonar. Confía en Él, porque Él te sostiene. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Repite estas palabras del Salmo 27:1. Y la pregunta final es: ¿estás dispuesto a confiar en Él en medio de la prueba?